Mi nombre es Daniel y allí, en Las Palmas de Gran Canaria, crecí yo. Viví los primeros años de mi vida en una urbanización llamada Nueva Isleta, en un pequeño piso al lado del Colegio Galicia, en donde, sin saberlo, coincidí con Loli durante mi infancia. Éramos 5 hermanos, 4 varones, de los cuales yo era el menor. Y luego estaba mi hermana, un año menor que yo. Poco después de cumplir los 7 años, mi familia y yo nos mudamos a una casa grande, en la calle Fataga, a 2 manzanas de donde, sin yo saberlo, vivía Loli. Mi padre era patrón de pesca y pasaba mucho tiempo fuera de casa para que a nosotros no nos faltara de nada. En algunas ocasiones llegó a estar hasta 6 meses fuera de casa, pasando día y noche en alta mar. Me crié en un ambiente muy religioso, del que mi padre jamás tomó parte. En ese ambiente conocí a un Dios al que había que temer, al que debías de dar todo tu tiempo y recursos para que no se enojara contigo, pues a ese Dios no le gustaban las obras. En ese ambiente, al igual que en el de otras muchas religiones, el fin del mundo estaba peligrosamente cerca, y la única posibilidad de salvarte de la ira de Dios era cumplir con todas las normas que tu organización te decía. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa y se aparta de ese pecado alcanza misericordia. Cuando yo tenía 12 años, mis padres se separaron. Y poco después, queriendo yo saber lo que era una vida libre de obligaciones y de miedos, decidí, recién cumplidos mis 14 años, irme a vivir con mi padre. Fue una decisión dura para mí, pues a mi madre la quería mucho, pero también quería muchísimo a mi padre. No obstante, al poco de vivir con él, descubrí lo que era una vida normal, con amigos normales, a los que no les importaba en qué creía yo, y que me aceptaban tal y como yo era. Allí vivía con mi hermano David, 3 años mayor que yo, quien también había decidido salir de ese ambiente religioso y llevaba ya unos 2 años viviendo con mi padre. Mi padre había tenido que ajustar su trabajo, aceptando viajes mucho más cortos, para así poder pasar tiempo con mi hermano David y conmigo. Y en su ausencia, un hermano de mi padre y su esposa venían todos los días a atendernos. Teníamos a Numa, la perra de mi infancia, y al poco de irme a vivir con mi padre, mi hermano David y yo nos compramos 2 hámsters, Cachimbo y Corca. Cachimbo, el macho, era mío, y Corca, la hembra, era la de David. Fue la primera vez que sentí que una mascota era verdaderamente especial para mí, y a Cachimbo lo llevaba incluso al colegio, y mis compañeras de clase me preguntaban mucho por él. Me dio mucha pena cuando Cachimbo murió 1 año y medio después, adentrado yo en mis 15 años. Poco después de la muerte de Cachimbo, un amigo me regaló un gato muy pequeño, de aproximadamente 1 mes y medio de edad, al que llamé Mason. No obstante, aunque yo era muy feliz viviendo con mi padre, el miedo al fin del mundo seguía presente en mi vida, y sentía pánico hasta de ver las noticias de la televisión. Por ese entonces falleció mi perra Numa, a la que lloré por varios días, pero lo supe llevar con entereza. El 17 de enero de 1991, a mis 16 años, yo me encontraba viendo la televisión por la noche en casa de mi padre,
cuando de repente la emisión es interrumpida súbitamente y el presentador de televisión da el siguiente mensaje: la guerra del Golfo ha comenzado. Volví a sentir terror, a que esa fuera una señal que desencadenara el fin del mundo. A los pocos días, entre los vecinos corrían los rumores que yo mismo llegué a ver. En los supermercados escaseaban los productos de primera necesidad: pan, harina, papel higiénico, leche, etc. Yo estaba literalmente aterrorizado. El miedo y mi juventud no me dejaban razonar, llegando al punto de tener pesadillas con dicha guerra, soñando con ataques de misiles o incluso con bombas nucleares. A todo esto, añadir que uno de mis hermanos mayores vino una tarde a verme y me dijo: el fin del mundo es inminente. Viendo lo que está pasando, no creo que falte más de un año. Así pues, presa de ese miedo, volví otra vez a dar un giro a mi vida para regresar a ese ambiente religioso en el que me había criado. Mi padre nunca se opuso, al contrario, él me dijo: si tú eres feliz ahí y no te hace daño ni a ti ni a los demás, entonces yo también soy feliz. Allí, a mis 16 años, conocí a Peña, el que se convertiría en uno de mis mejores e incondicionales amigos. Terminó la guerra del Golfo y no vino el fin del mundo, pero siempre había otra guerra, como la de Yugoslavia, que comenzó en abril de 1992, y si no era una guerra, bastaba con cualquier diferencia política, mención de un cambio de orden, acuerdo de paz, etc., para volver a avivar la llama de la inminencia del fin del mundo, el cual se nos decía que ya no estaba a la vuelta de la esquina, sino que ya había cruzado la esquina y estaba al umbral de la puerta de tu casa. Siempre era necesaria una dosis de miedo para que no nos olvidáramos de lo horrible que sería caer en las manos de Dios el día que desatara su ira sobre la humanidad. En ese ambiente religioso, la mayoría solo teníamos estudios básicos, pues se nos recalcaba constantemente lo imprudente que era perder el tiempo estudiando, dada la inminencia del fin del mundo. Es por ello que pasé los siguientes años de mi vida trabajando de pintor o reponiendo mercancía en distintos supermercados, yendo por las tardes al gimnasio con algún amigo. En 1997 decidí aspirar a algo más y cursé estudios secundarios, obteniendo así una titulación como técnico en comercio y marketing. A comienzos de 1998 falleció Mason y estuve muy triste durante unas semanas, pero lo supe aceptar. Poco después, en ese mismo año de 1998, conocí en ese ambiente religioso al que pertenecía, a la que sería mi mujer, con la que me casé el 14 de mayo de 1999, a mis 24 años de edad. En esa época aún no había conseguido un trabajo acorde a mi titulación, y dada la necesidad para mantener mi nuevo hogar, me vi también en la necesidad de trabajar como peón en la construcción. Trabajé allí cerca de un año, hasta encontrar algo que se ajustara a mi titulación, mientras vivíamos de alquiler en un pequeño apartamento junto a la playa de las Canteras. En ese año, julio de 1999, ingresaron a mi padre en el hospital recientemente inaugurado Dr. Negrín. Lo ingresaron por fuertes calambres en las piernas y dolores abdominales. Le diagnosticaron una cirrosis hepática muy avanzada y le pusieron tratamiento. Fui a verlo al hospital,
y cuando lo vi me impactó. Hacía solo unas semanas que no lo veía y estaba cadavérico. Uno de mis hermanos me dijo que la muerte se reflejaba en su cara. Los médicos hablaron con nosotros y nos dijeron que si no respondía al tratamiento, solo le daban un par de meses de vida. Lo pasé terriblemente mal esos días, rezando para que mi padre mejorara, pues aún no estaba preparado para perderlo. Pero poco a poco, mi padre se fue estabilizando y los médicos se sorprendieron por su gran recuperación. En octubre de 1999 conseguí un trabajo acorde a mis conocimientos, llevando así la gestión y área de personal de un conocido establecimiento en mi ciudad. Era un trabajo muy bien remunerado, que por fin me daba la estabilidad económica que yo necesitaba. Así pues, ahora vivía una vida relativamente tranquila, centrado en mi trabajo y mi mujer, teniendo ahora una mentalidad más madura que me hacía empezar a tener dudas sobre ese Dios que me habían enseñado a temer desde niño. Y ahora me preguntaba cómo era posible que el Dios del Antiguo Testamento, malvado, colérico y vengativo, que enviaba a su pueblo a conquistar naciones vecinas matando a todo ser viviente, hombres, mujeres, niños y animales, y que exigía sacrificios de animales para así aplacar su continua ira, se transformara en el Nuevo Testamento en un Dios amoroso, que amaba tanto a la humanidad que envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Era un cambio tan radical como el del mismísimo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y eso me hacía comenzar a tener serias dudas sobre todo lo que yo creía. Pero sería en el futuro, pasando de mis 40 años, cuando el ser más excepcional que he conocido en mi vida me enseñaría realmente a ver y a amar a Dios. Poco después llegó el 11 de septiembre de 2001. Yo salí del trabajo en el cual estaba desconectado del mundo exterior y me fui a unos grandes almacenes. Entré en la planta donde vendían televisores, pues me iba a comprar uno nuevo. En todas las pantallas se veía lo mismo, las torres gemelas ardiendo. Entonces dije a un señor que estaba viendo las imágenes a mi lado: impresionante, ¿de qué película se trata? El señor me contestó: no es ninguna película, eso está ocurriendo ahora mismo, es un ataque terrorista a las Torres Gemelas. Han estrellado 2 aviones de pasajeros contra las mismas. En ese momento se me estremeció el alma. Ese día, 2.996 personas perdieron la vida en ese ataque terrorista y hubo más de 25.000 heridos. El mundo entero estaba conmocionado. El miedo volvió a hacer acto de presencia en mi vida y en la de mi mujer, y otra vez la inminencia del fin del mundo era el principal tema de conversación entre todas nuestras amistades. Así, por esos días comenzaron a regresar personas a las que hacía años que no veíamos, las cuales, presa del miedo, volvían otra vez, como si solo así pudieran escapar de la ira de Dios. Advertirle a la gente que este mundo en el cual estamos viviendo pronto se va a terminar. Y la verdad, deseamos que usted sea uno de los felices sobrevivientes. En ese momento yo me pregunté, ¿vuelven por amor a Dios o por miedo a Dios? Y si es por miedo a Dios, ¿no están volviendo por interés? ¿Acaso creen que pueden engañarlo? Estas y muchas otras preguntas daban vueltas a mi cabeza. Un cambio se acercaba a mi vida. A finales del año 2001, mi mujer y yo decidimos que ya era hora de tener nuestra propia vivienda, y hablamos con una señora mayor a la que conocíamos que iba a vender su casa en la zona del pueblo de Galdar.
Nos pusimos de acuerdo con la señora en el precio de la misma, pero cuando le dijimos de fijar la fecha de la venta, nos dijo que había cambiado de opinión, que le daba pena vender su casa con todos sus recuerdos, así que desistimos. Pocas semanas después, a través de una agencia inmobiliaria de un amigo nuestro, encontramos una casa muy grande a buen precio en la zona de Hollandrea. La casa estaba muy bien arreglada y además amueblada. Era de un matrimonio que se había separado y la casa llevaba más de un año en venta. Tras su dificultad para venderla, habían bajado varias veces el precio y en cuanto la vi me gustó muchísimo, así que entregué la señal, es decir, el dinero a cuenta para que me guardaran la casa en lo que tramitábamos el papeleo con el banco. Ya teníamos toda la documentación arreglada e incluso ya se había fijado el día de la venta de la casa en la notaría, cuando de repente me llamó Pedro, mi amigo de la inmobiliaria, diciéndome que el matrimonio se había reconciliado y que habían cambiado de opinión. Querían regresar a su casa, con lo que ya no la iban a vender y me devolvían el dinero que entregué como señal. Pedro me dijo que lo sentía mucho, que esto era algo que jamás le había ocurrido antes. Yo estaba bastante decepcionado. Era la segunda casa que intentábamos comprar y parecía que todo se ponía en contra de que me comprara mi casa propia, pero aún así yo no me daba por vencido. En marzo de 2002, a través de otra inmobiliaria, encontramos una nueva casa en la zona de la Vega de San José. La casa era muy grande, completamente nueva, era preciosa, y nada más verla me enamoré de ella. La vendí a una pareja joven a un precio asequible para mí. Se tramitó todo el papeleo para la compra de la casa y volvimos a fijar la fecha de la venta. Llegó el día de la venta y mi padre me iba a servir de avalista. Estábamos sentados en la mesa de la notaría, pero cuando me dieron los papeles para firmar, me fijé en que la letra mensual que tenía que pagar era casi el doble de la que me había dicho la subdirectora del banco y le pregunté al respecto. La subdirectora me dijo que había sido un error por parte de ellos, que habían calculado mal los intereses y que esa era la cuota real que yo tendría que pagar. Yo me enfadé muchísimo y le dije que cómo es posible que algo tan importante como esto no se me informara antes de venir a firmar, hasta el punto que si yo no llego a leerlo antes de firmar, me vería pagando una cuota que no me iba a poder permitir. La subdirectora no sabía qué decirme y le pedí que llamara al director del banco y que cumplieran con la cuota que me habían dicho o yo no firmaría. La subdirectora salió de la habitación y en un par de minutos volvió para decirme que lo sentía, pero que esa cuota no se podía bajar. Así que le dije que más lo sentía yo, porque no iba a firmar nada y que ellos se hicieran cargo de los gastos de notaría, porque todo esto había sido por su culpa. Me fui de allí muy enfadado y le dije a mi mujer y a mi padre que parecía que tenía una mano negra encima de mí que no me dejaba avanzar. Así que de momento no quería saber más nada de comprar una casa nueva. Pero poco después, en mayo de 2002, recibí una llamada de teléfono de Pedro, mi amigo, el dueño de la inmobiliaria mencionada anteriormente, a través de la cual fuimos a comprar la casa de Hollandrea. Pedro me habló de una casa que les acababan de traer para vender en la zona de la avenida de Escaleritas, en Las Palmas, capital, a buen precio, y me dijo que como sabía lo que nos había ocurrido, si yo quería, podía ser el primer cliente en verla, pues aún no la habían anunciado. Titubeé un momento, pero finalmente le dije que sí. Esa tarde fuimos a ver la casa con un comercial de la inmobiliaria. La casa la vendía una señora mayor, de buena posición, que se había comprado un apartamento en la zona de la playa de las Canteras, y por lo tanto iba a mudarse de manera inminente, con lo que la venta de la casa era firme. A mi mujer no le gustó la casa, era muy antigua y había que hacer muchas reformas, y yo le dije que era cierto, que era con diferencia la peor casa que habíamos visto
y que ciertamente había que reformar mucho, pero estaba en muy buena zona, con todo cerca, pudiendo yo incluso ir caminando a mi puesto de trabajo, y además la vivienda estaba a muy buen precio, con lo que con las reformas adecuadas sería una buena compra. Volví a depositar el dinero de la señal para garantizar la reserva de la vivienda, y Pedro se encargó de tramitar rápidamente todo el papeleo. El 4 de junio de 2002, finalmente firmaba ante el notario la compra de mi vivienda. Había que hacerle muchas reformas, pero ya tenía mi propia casa. Parecía que esa mano negra que yo pensaba que tenía encima de mí, por fin se había alejado y me dejaba avanzar. Al poco de mudarme, conocí a mi vecino, un muchacho joven de mi misma edad que vivía frente a mí, puerta con puerta. Se llamaba Javier, y sí, era el hermano de Loli.